Recuerden a Pablo diciendo, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Cualquiera que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Amén. Así que si somos cuidadosos, podemos alcanzar los 100, los 120. Moisés alcanzó los 120. Ya estábamos en el tiempo de los 120 y tenemos a varios de estos líderes que no pudieron pasar de ahí. 120 años lo establecido por Dios. Hay algunos que se les perdió la cuenta, dicen que tienen hasta 130, se les perdió la cuenta. Cuando usted oiga decir a alguien que pasó de los 120 y que sigue viviendo, bueno, alguien estaba en la internet suplicando, Dios decía, se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque había pasado más de los 120. Dios no se olvida de nadie. Dios tiene un propósito, Dios tiene planes, y esos planes cuando son cumplidos, oh, qué lindo. Vamos a leer la Biblia, hermanos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Por favor, no deje de traer su Biblia, no deje de usar su Biblia. Es cierto que el celular nos ha quitado muchas cosas pesadas, pero esto es importante cargarlo. Yo siempre la tengo en mi carro porque donde yo voy, ahí va mi carro. Y ahí tengo la Biblia. En cualquier momento tengo Biblia en mi casa. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. San Juan, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 17. Estará en la pantalla San Juan 13, del 1 al 17. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Seguimos hasta el 17. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, al 13, hermano. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4, se levantó de la cena, oiga esto, se levantó de la cena y se quitó su manto. Hago un paréntesis aquí para que vayamos aprendiendo. El manto significa autoridad. No todos usaban un manto, a excepción de los rabinos o los que tenían alguna posición importante en su relación religiosa. Se levantó de la cena y se quitó su manto, llamémosle autoridad, y tomando una toalla, ¿qué diferencia del manto a una toalla? Hay un cambio radical extremadamente grande. Se quita su manto de autoridad y toma una toalla para servir. Se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, muchacho. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, báñame todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, oiga esto, qué bonito, y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la autoridad, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y el último, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre, gracias. Esta escritura, Señor, nos da una gran lección a nosotros que estamos siguiendo tus pisadas, que estamos siguiendo tus caminos, Señor, que estamos deseosos de alcanzar la gloria que tú nos ofreces en tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas y santifiques en este día de Santa Cena a cada uno de nosotros. Pedimos el favor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La hora de los siglos había llegado. El Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, estaba a punto de completar esa obra que Dios había encomendado. Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, dijo esta última palabra colgado de la cruz: consumado es, concluida la labor, la misión que Dios le había encomendado. Era tiempo para Jesús salir de este mundo. Había cumplido sus 33 años viviendo entre los hombres, dando un mensaje de amor, haciendo milagros, predicando las buenas nuevas de salvación. Era un hombre bueno, justo. El ladrón lo reconoce en la cruz del Calvario. Nosotros merecemos esta muerte, pero este dice, ningún mal ha hecho, reconociendo que era el único justo, bueno, santo, a quien se le merecía darle la honra y la gloria. Era el momento por el cual había nacido. Jesús vino desde el cielo, se encarnó, este es el verbo encarnado. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Tenía un propósito que desde el Edén Dios había establecido. Habría salvación para el hombre. Había salvación para él. No habría necesidad de ningún sacrificio extra, de ninguna penitencia. No habría necesidad de hacer nada después de este sacrificio que Dios se había apropiado. Jesús nació con un propósito. Hebreos capítulo 10, versículo 5 y hasta el 7 vamos a ir. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Paremos ahí un poquito, regresa atrás. Dice, ofrenda, sacrificios y ofrendas no quisiste. Hubo un momento en la vida, hermanos, del ser humano en que Dios frenó, dijo, no quiero que me traigan más sacrificio, me tienen hastiado, ya no soporto, dijo Dios. Y esto es, a esto se refiere, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Jesús. A pesar de todo, Dios necesitaba un sacrificio puro, santo, sin mancha, inmaculado,
Y la única persona que podía llenar este requisito es Jesucristo. Diga amén. Dele gloria al Señor. Porque no había, dice la Biblia que no halló en la tierra ninguno digno ni merecedor de estar en la presencia del Señor. Solamente Jesucristo. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya no más. No quiero más, dice Dios, sangre de machos ni de toros. Entonces dijiste, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es el versículo 7. Miren, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Un hombre pecó, Adán, el primer Adán, pecó y entregó todo lo que Dios había puesto en las manos a Adán. Otro hombre de la misma calidad, de la misma categoría, del mismo linaje. Esto fue lo que dijo en el Edén el Señor. Pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta es la enemistad que había entre ellos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Desde el Edén estaba establecido que otro hombre del mismo linaje, amén, se levantaría y sería el que provocaría la salvación, la restauración del Edén. Bendito sea el Señor. Por eso es que Jesús ahora en su muerte le dice al ladrón, te prometo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esto es, te regresaré al Edén. El ser humano merece estar en el Edén. Diga amén. Usted y yo, hermanos, el Edén fue construido para usted y para mí. No tenemos otro destino. El Edén es mi destino, el paraíso. Bendito sea el Señor. La maldad de la humanidad, hermanos, había alcanzado el máximo. Ya era el tiempo. Desde el Edén hasta Cristo habían transcurrido casi 4000 años. De Cristo a nuestra fecha, vamos ya por los 2000 y tantos años. Dios quiere completar 6000 años completos para repetir la historia de los 6 días y luego el 7º día, que es el día de reposo. 1000 años, que es como un día para Dios. Bendito sea el Señor. Se repite la historia, amén. Bien, aprendamos un poquito más. El versículo 3 de nuestro texto dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. En otras palabras, dice este versículo, que Jesús estaba consciente. Había nacido de una mujer, se había criado como un niño, como un joven. Ahora tenía 30 años cuando comienza su ministerio. Han pasado 3 años y medio. El Señor haciendo bien, predicando, cumpliendo la voluntad de Dios y estando sujeto a sus padres. Pero ahora es el momento de Él apartarse de este mundo, dejar a sus discípulos solos y cumplir con lo que es la voluntad del Señor establecida para Él. Dice la Biblia que el complot para traicionar a Jesús ya estaba en marcha. ¿Qué dice la palabra en 1 de Pedro 5:8? Ahí entra el enemigo de todos nosotros, el diablo. Cuando usted oiga hablar del diablo, diga, reprendo, demonio. Reprendo a todo demonio, porque dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad,
cuando es contra sangre y carne, nosotros podemos resolver esos problemas, ¿no es cierto? A golpes o a pedradas. Pero resolvemos. El ser humano resuelve. Pero cuando tu lucha es contra huestes invisibles de maldad, tú no puedes. Y ahí está, 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios. En otras palabras, estén despiertos, velando, porque vuestro adversario, oiga, enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Judas fue una víctima del diablo. Pedro, el apóstol Pedro, fue víctima del diablo. Satanás no tiene reparos o excepción de personas. A este sí, a este no. No, a quien se le ponga al frente y quien esté dispuesto a obedecerle, a ese le va a poner la trampa y lo va a devorar. Así que, hermanos, el estudio de esta mañana, espero que lo atesores en tu corazón y que te pongas alerta, sed sobrios. ¿Quién es el sobrio? Es lo contrario, ¿a quién? Al ebrio, ¿no es cierto? Al borracho. El que es sobrio es aquel que está en su juicio cabal, que puede analizar las cosas y decidir por lo bueno y no por lo malo. Dice el Señor, sean sobrios y estén despiertos. Velar es estar despierto, aun cuando haya que dormir, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Cómo? No es un león, pero más o menos como el león, buscando alrededor, buscando a quien devorar. Y el que se le ponga flojo, sí, señora. Usted y yo estamos ahí, hermanos, en el mundo, y estamos influenciados por ese demonio que sigue estorbándonos en el camino. Nos sigue estorbando. Ahora, hay algunas cosas que no son del demonio, que son de nuestra carne. Dice que cuando de vuestras concupiscencias, esto es cuando los deseos se despiertan, los deseos sexuales, los deseos de mentir, de engañar, celos, ira, deseos de envidia, la obra de la carne, son manifestadas: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso, hermanos, nos mantiene alejados del Señor. Y nosotros aquí estamos un día domingo, un día más o menos nublado hoy, ¿verdad? No ha deseos de ir a la playa entonces, pero por lo menos quedarse en la casa, en la cama. A lo mejor aprovechar para lavar la ropa, pero usted decidió siempre venir a buscar del Señor. Amén, porque sin este alimento espiritual, hermanos, nosotros no podemos seguir adelante. Velad porque vuestro adversario, yo quiero estar preparado, hermano, para que cuando el adversario se presente, yo pueda decir, fuera, diablo, te reprendo, lo que hizo el ángel, amén. No profirió maldición, por eso usted no puede maldecir a un demonio. ¿Para qué? Ya están malditos. No profiera maldición contra un demonio, pero repréndalo. Con tal de que se aleje. Miremos a Jesús, hermanos, porque Jesús hace un cambio. Se levanta de la mesa y se levanta para servir. Se levanta para hacer algo que a Pedro le cayó poco chocante, por cierto. Pero Jesús le dijo, deja, porque ejemplo quiero darles. Precisamente ese es el ejemplo que nos da a todos. Pero miremos a Jesús como un siervo. Qué bonito suena esto, ¿eh? Jesús, un servidor.
Bueno, el Señor dice que cualquiera que quiera ser importante en el reino de los cielos, tiene que ser servidor aquí. Si no eres servidor aquí, hermana, no sirves para ser líder allá en el cielo, ni en ninguna parte, ni en ninguna parte. Miremoslo como siervo, Mateo 10, 28 y San Lucas 22, 27, para que aquellos que están apuntando. 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Dije Mateo 10, 28, está bien. El alma y el cuerpo en el infierno. Eso es Dios. Esto es Dios quien puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque Satanás, el propósito de él es destruir tu cuerpo. Te pone enfermedad, te pone accidentes que pueden destruir tu cuerpo. Pero dice, no teman al que mata el cuerpo, más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único que puede hacer esto sería Dios. San Lucas 22, 27. Estamos hablando de Jesús como un siervo. San Lucas dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es aquel que se sienta a la mesa? Ese es el mayor. Mas yo, dice Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. Qué bonito, ¿verdad? Y cuando dice, ejemplo os he dado, es precisamente que tomemos este versículo y lo apliquemos a nuestra vida. Filipenses capítulo 2, versículo 7, habla de Jesús también como siervo. Filipenses 2, 7. Dice este texto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, piensen en Jesús como siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó de su deidad, se quitó el manto. Recuerden, el manto hace una gran diferencia en Israel, incluso la hace para con los pobres. Los ciegos usaban una capa, un manto sobre ellos que los identificaba como ciegos. Pero igualmente los maestros, los rabinos, eran identificables por causa de su manto que representa autoridad. Jesús se quitó el manto. Esta es una señal de humildad. Mateo 11, 29 y Filipenses 2, 8. Para aquellos que están anotando, 2, 8. Ahí pásame al 2, 8. Ok, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy. Esas dos palabras, hermano, apliquémosla a nuestro corazón. Manso y humilde de corazón. A veces te dice alguien, sos un tonto, te dejas mangonear o te dejas. No, yo quiero seguir a Jesús en el propósito para el cual Él me puso a servir. Amén. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis. Vas a estar descansado, no vas a tener tensiones, vas a tener paz en el corazón. Amén. Observe cómo esto encaja, hermanos, en el modelo de la obra de Cristo. Miremos a Mateo 20, 28. Jesús dice que Él vino a servir y no a ser servido. Léalo conmigo, 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Usted y yo estamos en este grupo de los muchos. Luego que se quita el manto, toma la posición de siervo. Toma una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Jesús quiere lavar los pies de cada uno de nosotros. Y claro, esto no es literal, ya nuestra iglesia no lo toma como literal. Hay algunas iglesias que sí, lavan los pies, pero ya en esta época, cuando todos usamos calzados, ya los pies andan limpios también. Yo me bañé esta mañana. Y si me quito los zapatos,
los va a encontrar usted que están limpios. Están limpios, no tienen ni una pizca de polvo. En cambio, en el tiempo de Jesús, lo que usaban eran sandalias. Y aunque estuviesen recién bañados, el cruzar de esta calle a la otra les iba a llenar de polvo, porque todas las calles son polvorientas. Y el polvo en esta ocasión representa el pecado que se puede pegar a través de los pies. Pues bien, había que lavar los pies. Hoy cambiemos el lavamiento de los pies por servicio. Amén. Sirvamos al Señor a través de servirle a nuestro prójimo. ¿Están de acuerdo? Si yo puedo servirte en algo, hermano, es equivalente a lavarte los pies para poderte servir como Dios quiere que lo hagamos. Bien, Jesús está lavando aún hoy en día. Miren qué bonito esto. Este es un versículo bastante grande, es un texto grande, es 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 hasta el 11. Léanlo conmigo y anoten. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Dice, no erréis, para que no vayamos inventando. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, señores, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11, que es el centro. Y esto erais algunos. ¿Se puede usted identificar ahí? Amén. Dice, ya habéis sido lavados. ¿No se alegra? Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Si te hace falta lavar algo de tu vida, ven con confianza, porque Jesús estará aquí con nosotros, aún ciñéndose la toalla, Lisandra, ciñéndose la toalla, para servir. A ver en qué yo puedo servir, pastor. A ver en qué yo puedo hacer algo. Me gusta, hemos venido hablando estos domingos acerca del servicio, el llamado de Dios, ¿se acuerdan? Para llegar a ser llamados de Dios, tenemos que comenzar con la santidad. Tenemos que comenzar con ser útiles. Y tenemos que comenzar por ser dispuestos. No nos olvidemos de esto, santos, útiles y dispuestos para ser llamados vasos de honra. ¿Quieres ser vaso de honra? ¿Quieres? ¿Puedes cumplir este requisito? Sí se puede. Dígalo, sí puedo, porque todo lo puedo. Porque no es de mi fuerza, no es de mi capacidad, es de Cristo. Para que nadie se gloríe. Hermanos, hace una gran diferencia en la vida del creyente. Pero tenemos que venir con la disposición de que Dios haga un cambio. Sí, un cambio, Señor. Un cambio quiere hacer Cristo en tu vida. Él sigue limpiando. Anota esto, 1 Corintios, capítulo 6, revíselo, versículos 9 y 11. Ahí estamos reflejados también nosotros. Los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos. Oh Dios, perdona, Señor. Porque aún estamos en este cuerpo de muerte. Pablo dice que aún estamos en este cuerpo de muerte. Y dice, ¿quién me librará
de este cuerpo de muerte. Pablo sabe que lo único que puede librarlo de este cuerpo de muerte es la muerte. Por eso Pablo dice que para él es ganancia la muerte. ¿Quién se imagina esto? ¿Quién quiere la muerte como ganancia? Sí, bueno, para Pablo es ganancia. ¿Y saben por qué dice que es ganancia? Ah, porque al hombre le dieron un tour. Dice, conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, pero este hombrecito, y se fue llevado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que no vienen a la imaginación del ser humano. ¿Qué te parece, hermano? Cosas increíbles, pero que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. Amén. Mantengámonos entonces sobrios y velando, para que no entremos en tentación, y que este espíritu vaya con nosotros por todo el mes. Por eso lo hacemos cada mes, ¿de acuerdo? Para que le digamos al Señor, Señor, este mes yo participé de la Santa Cena y te voy a ser fiel. Amén. Para que te recuerde que el compromiso que tú tienes no es con la iglesia, no es con el pastor Palacios, porque de otra manera te pegaría un GPS para saber dónde andas y dónde te metes. Pero eso no lo voy a hacer nunca. Aunque tuviésemos la capacidad, no lo podemos hacer. Pero Dios, hermano, no necesita de GPS, porque su presencia lo llena todo. Amén. Lo llena todo. Él se da cuenta dónde estás, qué estás haciendo, dónde, incluso qué estás pensando. Dice, antes que venga la palabra a tu boca, ya Dios ya la sabe. Aleluya. No tenemos necesidad, hermanos, de ir a la bola del adivino. Ya Dios conoce tu vida, conoce tu propósito, conoce todo. Ahora, aquí vemos una lección en el agua que Jesús está usando. El lavamiento simboliza, hermanos, la palabra de Dios. Jesús le dice a Pedro, ya todos ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿De acuerdo? Ya todos están limpios por la palabra, aunque no todos, pensando en Judas que lo iba a entregar. Efesios 5:25. Miremos, esta es una figura, el matrimonio. Aquí dice Pablo a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Paréntesis ahí. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire lo que Cristo hace por la iglesia, por esa novia. Versículo 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Dije que no dejemos la Biblia nunca a cambio del celular. Cargue su Biblia siempre. Demuestre al mundo que usted es un hijo de Dios y que usted anda con una fuente de agua. Amén. Esta es una fuente que brota para vida eterna. Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, con propósito lo hace Dios. Se la va a presentar a sí mismo, ¿de acuerdo? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. ¿Es usted parte de esta iglesia? Bendito sea el Señor. Aleluya. Voy terminando aquí. Dice Pedro, no me lavará jamás. Oh, Pedrito, si supieras que por tu propia fuerza tú no puedes alcanzar nada. Nadie puede salvarse a sí mismo. Pedro piensa que puede limpiar su propia vida,
Pero esto es imposible, hermanos. ¿Cuántos de nosotros quisimos limpiar antes de venir a Cristo? A mí me hablaban del Señor. 20 años de edad, alcohólico, mi esposa abandonada prácticamente en la casa de mi madre. Ahí me esperan, sin dinero y sin nada que ofrecerles. Todo mi salario estaba comprometido con el alcohol. Pero había alguien que siempre me hablaba de Cristo y me decía, mire, Palacio, me decía, Óscar, cuando en Managua sepan que usted está tomando todos los días, lo van a correr. ¿Y qué va a hacer de su esposita? ¿Qué va a hacer de su hijita? Se van a quedar en desamparo cuando usted no tenga trabajo. Y yo le decía, Óscar, tenés razón, pero ¿qué puedo hacer, hermano? Yo no quiero seguir tomando, pero hay un demonio. Hay un demonio que exige, que pide más, más, más. Y tú no puedes ya contra ese demonio, porque si no estás tomando esa noche, no puedes dormir. Recuerdo una de esas noches terribles, porque el demonio te ofrece, hermano, alternativas. Me había costado y me hacía falta tomar algo, una cerveza, algo. Y cuando ya era la medianoche, hermanos, desesperado me levanté. Ya no tenía más que vender, nada de importancia. Tal vez los zapatos, alguien me compraba los zapatos. Pero salí a la calle, esas calles de Matagalpa, si alguien conoce Matagalpa, las calles. Y llegué a cierta esquina que estaba encendida la luz y había gente, habían vehículos. Era una chalupa. ¿Saben lo que es una chalupa, verdad? El payaso, la calavera, el borracho. Y usted va poniendo, y si logra conseguir que 3 de esas figuras mencionadas estén en línea, usted dice, aquí nomás. Y se ganó la lotería. Le dan una cantidad de dinero que es inimaginable. Yo no tenía siquiera los 25 centavos que costaba la tablita esa. Ni los 25 centavos. Y me paré porque ando desesperado buscando quien me invite a tomar una cerveza o algo de alcohol. Me paré para ver cómo funcionaba esto, porque quiero confesarles que nunca antes había estado en una chalupa. Y estaba observando cómo funciona. Y repentinamente llega un vehículo allá afuera, suena el claxon y el hombre que está jugando con 2 tablas me dice, me agarra de la camisa, me dice, ven, esto ya está pagado. Es a él que lo están llamando con desespero y se va y deja abandonadas las 2 tablitas que él ya pagó. Y yo no sé qué hacer. Y siguen mencionando, el payaso, él. Y el hombre que está a mi lado me dice, oye, esa es tuya. Él indicó que ya yo había ganado, así por así. Pero ¿cómo? Ya aquí nomás, dijo el hombre, ya este hombre ganó. Y me han traído un paquete de dinero, hermanos. Eso no puede ser Dios, ni siquiera un ángel, hermano. El mismo demonio que está pidiendo alcohol, él es el que está ganando el premio, no yo. Yo estoy perdiendo, porque pierdo mi vida, pierdo mis años, pierdo mi familia. Yo soy el perdedor en este juego. Pero Satanás, el demonio, ese mismo que entró al corazón de Judas, que incluso entra al corazón de Pedro y lo invita a negar a su Señor. Ese mismo demonio está por ahí, buscando a quien devorar. Y eso depende de usted, si usted se deja devorar. Por eso el Señor aconseja
que velemos y oremos para no entrar en tentación, porque la tentación la tenemos ahí al frente, ahí está, a la orden. Abres el teléfono y ahí está la tentación. Enciendes el televisor y ahí está la tentación. Sales a la calle y ahí está la tentación. ¿Dónde puedes escaparte? ¿A dónde iré? ¿Dónde iré? Hay quienes se meten a los conventos y se latigan el cuerpo porque tienen los deseos carnales, fluyentes, y no saben cómo controlarlos. A veces a algunos de nosotros nos pasa eso. Queremos dejar de hacer aquello malo, pero hay algo que te controla, hay algo que te empuja, hay algo que te hace caer en la trampa maldita que Satanás tiene preparada para ti. Este día vamos a recibir ¿cómo le llaman en la mecánica? Un booster. Un empuje. Un junker. ¿Cómo es? Junker. Esta es una recarga. No, eso no. Eso no. Una recarga espiritual, hermanos. Amén. Para mí. Una recarga espiritual. Y cuando tú hayas recibido esa recarga espiritual, ¿sabes qué? Tú puedes ayudar a empujar a otros. Amén. Tú puedes ayudar a otros. Esto es lo que dice Jesús. Déjate lavar los pies ahora, porque es lo único que tiene sucio. Mira, usted tiene hermanos en la fe que andan con los pies sucios, pero en vez de criticarles, en vez de acusarles, fájese la toalla, hermano. Fájese la toalla. Ahí está el versículo de la Biblia. Todos los espirituales deben de restaurar con espíritu de mansedumbre al que no es espiritual, al que anda caído, al que anda medio tarado, chueco. A ese lo puedes restaurar, no criticarlo, no condenarlo, por favor. Deja la condenación, deja la crítica, es obra de la carne. No solamente es adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Hasta ahí llegamos. A cometer herejías por causa de nuestra, no sé ni qué es lo que, con qué capa andas vestido. ¿Capa de qué? Capa de pecado. Capa de enemistades, capa que no sirve para protegerte de los ataques del diablo. Recuerden que el reformarse no salva. Yo le decía a mi compañero de trabajo, mira, Oscar, me gusta tu religión, porque el hombre era un modelo. Yo quería ser como Oscar, hombre. El hombre 2 años mayor que yo. Yo tenía 20 años y él tenía 22 años. Era un modelo para mí, hermanos. Un hombre nítido, estudioso. A su iglesia, no faltaba a su iglesia. Era compañero mío, vivíamos juntos. En el mismo dormitorio donde dormían 3, 4, pues ahí vivíamos nosotros, como gente que no tiene familia en esa ciudad. Yo conocía la vida de Oscar, sabía la forma de vida, intachable. Y yo tenía celos, hermanos. Allá internamente yo decía, oh, yo quisiera ser como Oscar. Yo llegaba a mi iglesia católica ante una imagen así gigante. Y le decía, cuate, ayúdame, yo quiero ser como Oscar. Y salía igual, hermanos. Al salir siempre el diablo me tenía un amigote esperándome. Oye, Palacio, ¿dónde estás? Vamos ahí.
Te invito a la primera. Oh Dios, por favor, ayúdame, Señor, a olvidar ese incidente en mi vida, porque nada bueno me trajo, nada bueno, hasta que Cristo llegó a mi corazón, hermano. Ahí hubo un cambio, aleluya. Él está limpiando, hermanos. Él está limpiando, aún hoy en día, Él está lavando. Él está lavando, hermanos. Dice, estos erais algunos, pero ahora ya soy lavados, ya soy justificados. Mire qué lindo, hermanos, cómo el Señor cambia. Vuélveme este texto, hermano. 1 Corintios 6, 9 al 11. Leámoslo una vez más y miremos que la gracia, la misericordia, el lavamiento del agua sigue abierto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios aunque estén en la iglesia? Aunque estén en la iglesia, aunque estén sirviendo, si eres injusto, no vas a heredar el reino de Dios. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, cuidado con las plumas, por ahí, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire qué lindo. Y esto, erais tiempo pasado. Algunos de ustedes, más ya habéis sido, oiga, lo da por un hecho, hermanos. Un momento que tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, fuiste lavado. Aleluya, ya no tienes más. A Pedro se le dijo, ya estás lavado por la palabra, muchacho. Por eso es que usted tiene que cargar la Biblia, hermano. Y no solamente cargarla. Por favor, lea, métase en la Biblia. Amén. El Instituto Bíblico, el Obrero Cristiano. Oiga, tenemos alternativas para aquellos que son haraganes para leer. Yo tengo problemas con mi visión, pero mi esposa no. Y a él le encanta leer. Así que yo no tengo problema. Porque si yo no leo, yo escucho. Y Apocalipsis 1:3 dice, feliz, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca y yo he vencido ya. Aleluya. He completado el tiempo, pero hermanos, este llamado es para todos los creyentes. Vea conmigo el versículo 12 y hasta el 17. Estoy en San Juan 13, versículo 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa con el poder y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y sigue la escritura, dice el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. Hermano, usted y yo somos llamados para que también hagamos el servicio a los demás. Este es el último versículo, Mateo 20, 28, dice este versículo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Seamos ejemplo, amén. Seamos ejemplo. Cristo vino para darte salvación, muchacho, amén.
pero para hacer de ti un vaso para honra, ¿de acuerdo? Entonces nos corresponde a nosotros los 3 pasos, ¿se acuerdan? Santificarnos, estar útiles, ser útiles y dispuestos para toda buena obra. Yo creo que esta mañana muchos de nosotros tendrá una base para resistir el pecado, para resistir el vicio, reconociendo por supuesto que no somos nosotros, no es nuestra fuerza. Pedro, cuando se dio cuenta que por su propia fuerza él no podía hacer nada, le dijo al Señor: lávame, no solamente los pies, Señor, pero las manos, la cabeza, báñame. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar así limpios totalmente? Yo levanto mi mano, limpios, 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 libre también.